No sé lo que habrán dicho sobre Hugo, pero me parece que a lo mejor analizaron este momento que vive la región, ¿no? Y seguro se preguntaron qué hubiera pasado si hubiera estado Hugo o si hubiera estado Néstor también, seguro, ¿no? Yo que provengo de una familia, por un lado peronista y por el otro lado no peronista, pero en mi casa siempre desde muy pequeña escuchaba como hipótesis o como certeza decir que si Evita hubiera estado viva no hubiera habido 55, no hubiera pasado eso, no sé qué hubiera pasado. Y la historia no se construye de esa manera ni con esas hipótesis, es incorrecto hacerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es saber que la historia tenemos que construir nosotros todos los días y saber que si estamos en momentos de desafío, en momentos difíciles, lo que hay que hacer es mirar qué es lo que hicieron en otros momentos y fundamentalmente confiar en nosotros mismos y también en las infinitas fuerzas del pueblo, en las infinitas fuerzas del pueblo. Hugo confiaba en las infinitas fuerzas del pueblo. Néstor también, no era voluntarismo, era confianza. Confianza en el pueblo, confianza en la historia, confianza en las ideas y por sobre todas las cosas la certeza de que la historia no es siempre una marcha permanente hacia adelante ni se escribe como una línea recta o sobre renglones perfectos. Los renglones son torcidos, hay marchas, hay contramarchas, pero siempre, en definitiva, si uno mira la historia, se construye con marchas, con retrocesos y también con mucha experiencia y fundamentalmente con mucha confianza en lo que hemos sembrado. Hay que tener mucha confianza en lo que se siembra. Nos ha tocado vivir nuestras etapas históricas. Es un momento difícil y complejo en la sociedad, pero recordarlo a Hugo significa también recordar a quien nos ayudó en momentos difíciles de la Argentina, ya por el año 2003, 2004, cuando empezábamos. Acá me dice Estela 2005, claro, ¿cómo olvidar esa Mar del Plata, esa cumbre de las Américas, donde, bueno, creo que dimos un paso fundamental en lo que fue el rechazo al ALCA, que fue encarado realmente por quien le tocó presidir esa cumbre y también por Hugo y acompañado por otros compañeros mandatarios de Latinoamérica. Recordar a Hugo también es recordar a un personaje entrañable en términos humanos. Yo no quiero recordarlo únicamente como un líder político, como una persona, como un dirigente. No, quiero recordarlo a nivel humano. Cómo tenía ese poder de conexión con el otro. Cómo cuando vos estabas con él parecía que vos eras la única persona que estaba en ese mundo. Se tenía eso que tiene muy poca gente, que es prestarle la atención al otro, importarle lo que el otro le dice, y que puede ser desde el más humilde y de las cosas más simples. Él se interesaba en todo, desde lo más complejo, como buen militar, estratega, hasta lo más simple. Lo conmovían las cosas simples también. Ese ser humano entrañable que cantaba el himno nacional argentino, que se lo sabía de memoria y a la perfección. Me maravillaba cada vez que iba a Caracas o cuando venía aquí nos recibía. Y bueno, quería estar presente en este momento, en este homenaje a sus 62 años. Y recordar también que cuando él nos ayudó, el mundo nos había dado la espalda y sin su ayuda, sin la ayuda de la República Bolivariana de Venezuela, hubiera sido imposible salir, dar los primeros pasos para después poner en marcha esa maquinaria formidable que pudimos poner en marcha y remontar el default más importante de la historia, no solamente en lo financiero, sino en lo social, porque nos habían defaulteado no solamente en las cuentas, nos habían defaulteado en los derechos sociales, en los derechos humanos, en los derechos cívicos. Nos habían defaulteado la democracia, pero la democracia entendida en su
en su totalidad. La democracia no es votar cada 2 años. La democracia es que no nos tomen como consumidores o como usuarios, sino que nos tomen fundamentalmente como ciudadanos, que es lo que se está perdiendo un poquito ahora y que tenemos que recuperar. Mucha ciudadanía. Hugo Chávez era un ciudadano, no de Venezuela únicamente, embajador y compañeros, era un ciudadano del mundo, era un hombre que se solidarizaba con todas las causas justas y que las hay a lo largo y a lo ancho del planeta, que era pasional, por allí demasiado, y entonces lo confundían y decían que no, que eran gobiernos totalitarios o autoritarios o populistas, como nos calificaron a todos los gobiernos. Éramos, y creo que hicimos muy bien, gobiernos profundamente populares, nacionales y profundamente democráticos. Tan democráticos tan democráticos como nunca lo han sido con nosotros. Recuerdo aquel referéndum, usted se debe acordar, embajador, aquel referéndum en el cual se perdió por apenas centésimas, creo, 0 punto y algo. Y bueno, podrían haber seguido contando y tal vez no hubiera sido ese el resultado. Dicen algunos que inclusive, cuando se terminó de contar, había centésimas a favor. Y Hugo, como sabía que lo iban a acusar de fraude, prefirió admitir tempranamente la derrota. Bueno, a nosotros que nos han tocado ganar una elección, la primera, cuando fue no ya la primera de Néstor, sino la primera mía por 23 puntos y luego la otra, nos acusaron inclusive de fraude en algún momento. En fin, a nosotros, cuando nos tocó el 49 al 51, hidalgamente, como corresponde a toda fuerza democrática, reconocimos. Alguien por un momento imagina lo que hubiera sido al revés, todavía no estarían discutiendo el gobierno, todavía estaríamos discutiendo el gobierno. Pero bueno, no vengo a hablar de política interna, embajador, en un día como hoy, sino a culminar este encuentro que no sé a qué conclusiones llegaron, pero me gustaría que alguno No sé, digo, te miro. A ver, vos, Luis, ¿llegaron a alguna conclusión? Este panel, la intervención, los moderadores, ¿qué pasó? A ver, ahí te dan el micrófono. La conclusión estuvo en la convocatoria. Lo que hicimos fue desarrollarla, pero a Hugo Chávez todos le debíamos este homenaje, me parece. Sí, sin lugar a dudas, un homenaje militante. ¿Cuál es el mejor homenaje que podemos hacer para Chávez? El compromiso de cada uno de nosotros, el no abandonar la lucha, en seguir trabajando para construir más ciudadanía, más democracia, más justicia, más libertad y más igualdad. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Y esa construcción tiene que ser una construcción amplia, generosa, una construcción de nuevas mayorías. En este... O sea, es que algunos me dicen eso para mortificarme porque piensan que no me gusta. En realidad mucho no me gusta, pero ¿sabes que el otro día? No, ¿sabes que el otro día alguien me dijo, pero cómo no te gusta Elizabeth? Cristina y Elizabeth son nombres de reina. Eso me ha gustado un poco más la cosa. Ahí, mañana tengo un titular, se supo. Le gusta la monarquía, no la democracia. Pero, nada. Les juro que creo que no quiero ser reina. Entonces, nada, les hablaba de la necesidad de construir nuevas mayorías en un continente en el cual tenemos nuevos desafíos, nuevas problemáticas,
en las cuales muchas veces las sociedades se les crea un sentido común de los medios de comunicación, contrarios a los propios intereses de ese mismo pueblo. Lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Por eso creo que el desafío es grande y tenemos que saber llevarlo adelante, construir nuevas mayorías a partir de lo que ha significado en todos estos años la construcción de derechos, el empoderamiento de la sociedad y fundamentalmente también comprender, tal vez por allí no lo advertimos oportunamente, pero que fue tal el grado de avance que se produjo en estos años, en todos los frentes, el frente de los derechos humanos, en el frente de los derechos igualitarios, en el frente de los derechos sociales, de los derechos económicos, de la participación de los trabajadores, que ni nosotros mismos advertimos que por allí se estaba generando una reacción de los sectores ultraconcentrados que no alcanzamos a advertir. ¿Y saben por qué no alcanzamos a advertir? Porque estábamos demasiado ocupados laburando para que cada vez mayor cantidad de argentinos en la Argentina, mayor cantidad de americanos en este continente tan desigual, pudieran seguir teniendo cada vez más derechos. Y la verdad que muchas veces, te quiero mucho. y yo también los quiero mucho, y la verdad que cuando uno advierte frente a hechos que parecía que no podían volver a suceder nunca más en nuestro país, uno advierte que en realidad si una crítica o autocrítica, ustedes saben que en el peronismo la autocrítica consiste básicamente en echarle la culpa al otro, ¿no? Pero realmente si una autocrítica que deberíamos hacernos es que en realidad fuimos demasiado ingenuos. Pensar que después de 12 años de las conquistas que habíamos realizado, y me atrevo a decir en el caso de la Argentina, que había sufrido la dictadura junto con Chile, tal vez más genocida de la que se tenga memoria, y las privatizaciones que no tuvieron lugar, por ejemplo, en otras partes, en otros procesos, creo que no advertimos ni nosotros mismos la magnitud del avance popular y democrático que habíamos realizado. No hay en todo el continente una experiencia similar en materia, por ejemplo, de derechos humanos. Todavía podemos ver en los hermanos de la República Oriental del Uruguay reclamar por justicia, memoria y verdad. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa por allí en la República de Chile. Somos un modelo en materia de reconstrucción de derechos humanos, que es fundamentalmente la tarea de la memoria, de la verdad y de la justicia. En materia social, realmente no nos dimos cuenta la magnitud de lo que habíamos avanzado al convertir a los trabajadores argentinos, que además tienen el más alto porcentaje de sindicalización de todo el continente. No nos habíamos dado cuenta que habíamos logrado que participaran en el PBI prácticamente en el 50-50 histórico nuestro del 50%, y que tenían no solamente el mejor salario en dólares, sino también en términos de paridad de poder adquisitiva. Y me parece que muchas veces no se dieron cuenta ni hasta los propios beneficiarios de esto, porque de repente, bueno, comenzaron reclamos que, impulsados de distintos lados, convertían al gobierno casi como que le sacaba cosas a los trabajadores, cuando en realidad no hacía más que darle cosas todos los días. Espero que algunos se estén dando cuenta ahora. Un poco tarde, pero bueno, espero que se estén dando cuenta. No dimos cuenta del avance formidable que habíamos hecho, por ejemplo, en materia de desmonopolización. El avance en legislación desmonopolizadora de la comunicación y la información, que también nos fue
nos fue detenida por lo que yo denomino el partido judicial. No nos habíamos dado cuenta de lo que habíamos avanzado en ciencia y tecnología, hasta que el otro día una meme en las redes sociales, que me causó muchísima gracia, no sé si la vieron, que es el ARSAT al espacio, y le pusieron una botella de aceite, del otro lado ahora, también al espacio. Bueno, parece, yo me reía mucho porque el sentido del humor de la gente de las redes realmente, a mí me divierte mucho el humor, no me molesta que se rían de mí, nunca me molestó durante los juegos. Si me hubiera enojado por las cosas que decían en la televisión, tendría que estar con el pelito como vos, las canas, tengo canitas, pero me las quiero coger. Realmente, bueno, con mucho humor me encantaba esa botella de aceite lanzada al espacio, junto con el ARSAT como comparación. Entonces, no nos dimos cuenta de todo eso, pero sí hubo algunos que se dieron cuenta de todo lo que habíamos avanzado. No son muchos, pero son muy poderosos en lo económico, en lo mediático y también con algunas otras herramientas, las suficientes para crear en algunos sectores de la sociedad un sentido común de hacerle confundir sus propios intereses. Es una cosa que tenemos que analizar, tenemos que pensar y repensar. Y no en el término de comunicacional o en el término... No. Yo creo que hay mecanismos que ellos han estudiado en el ser humano, en la condición humana, en la psicología de cada persona, que lo han hecho mucho más profundamente que nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no hablo de nosotros como espacio político, hablo de nosotros como todos aquellos sectores de nuestro país o de cualquier otro sector de nuestro continente o del mundo que aspira a una sociedad igualitaria, equitativa y justa. No estoy hablando en términos partidarios, por favor, estoy hablando en términos de compartir un modelo de vida, un modelo de solidaridad. ¿Qué es lo que opera en el ser humano? Ellos lo han estudiado muy bien. ¿Qué opera en el ser humano que cuando logra una determinada movilidad social ascendente, logra progresar, es como que se desprendiera de lo colectivo, es como que se desprendiera de todo aquello que lo hizo subir como proyecto político, y muchas veces, no digo todos, pero un segmento importante, determinante a la hora de ejercer el voto democrático, puede voltear un proyecto que finalmente termina actuando contra él mismo. Vengo del sur. ¡Aguante Gallego! ¡Aguante amigo Gallego! Y hoy leí en los diarios locales de la región, obviamente resúmenes de prensa, nacionales y también locales, que una empresa muy importante petrolera en Chubut, en la cuenca del Golfo San Jorge, acaba de enviar 300 telegramas de suspensión laboral a partir del 1 de septiembre, sin goce de haberes y sin estabilidad laboral. Los sindicatos, obviamente, hoy dijeron que van a incendiar las provincias si realmente se producen los despidos masivos. Y un diario de mi localidad, de Río Gallegos, de Santa Cruz, informaba que YPF, nuestra YPF, tiene la mayor cantidad de equipos parados. Estos mismos sindicatos, tal vez, y gremios, con muy buenos salarios, que fueron logrados durante estos 12 años, eran uno de los que más luchaban en el tema, por ejemplo, del famoso impuesto a los altos ingresos. Miren cómo baja y miren qué fenómeno se produce, que los precarizan, producen la crisis y luego, cuando terminan de producir la crisis, es más fácil manejarlo, porque la mayoría de los equipos parados hoy en la cuenca del Golfo San Jorge son de yacimientos petrolíferos fiscales. Miren qué contradicción. Han reducido un 25% la inversión
de la petrolera estatal en lo que es el upstream, o sea, en lo que es la exploración y la explotación, en lo que es sacar petróleo y gas, energía. Y aumentaron los dividendos, la distribución de ganancias, como en el estilo de Repsol. Pero al mismo tiempo nos dicen que hay escasez energética. Entonces, ¿cómo hay escasez energética y reducís la inversión en combustibles fósiles y destinás 5.000 millones de dólares a invertir en eólicas, que son un 30% menos que lo que te produce la energía fósil y un 50% menos de la nuclear y un 20% menos de la hidráulica, que están creando una futura crisis en YPF para después venderla y sabotearla? No, no es el mundo al revés, es el mundo de ellos. No es nuestro. La verdad que no se entiende, porque se anuncia por un lado escasez energética, se dejan de perforar pozos, se dejaron de perforar un 36% de pozos. ¿Qué tendrá que ver con Chávez? Bueno, Chávez era de un país petrolero, tiene que ver también. Todo tiene que ver con todo. Y entonces, por un lado, se nos dice que hay déficit fiscal, que hay escasez energética. Por el otro lado se importa gas de la Shell, por otro lado se endeuda al país en 3.000 millones de los 5.000 millones para las energías eólicas. Es una cosa, un galimatías, es una suerte de rompecabezas que no es inentendible, que es fabricar una crisis para luego actuar sobre la consecuencia de esa crisis, diciendo que la culpa la tiene la escasez de energía y no las políticas que se llevaron adelante. Pero lo cierto es que Chubut y Santa Cruz hoy son dos provincias que probablemente tengan severos problemas si no se revierte esta política en materia petrolera, y la tengamos los argentinos también, porque después nos dicen que las tarifas se producen porque hay escasez de energía y que tenemos que abrigarnos mucho. Yo les puedo asegurar que en Santa Cruz, hoy anoche hacía unos 6 grados bajo cero, hoy no me levanté. Tengo que confesarles algo, se van a enojar por ahí. Cuando hoy abrí la ventana de mi cuarto en Calafate, nevaba los copos y yo decía, y me tengo que ir para allá. Mirá qué lindo que está acá nevado. Y así un frío bárbaro, y no tiene que estar abrigado en la casa, pero bueno, patagónica, sueña, y la nieve es entrañable. Pero la verdad es que cuando uno mira todo esto, mira el mundo, y mira todo lo que pasa en nuestro país, en la región, es cierto que los extrañamos, pero no hay que hacerlo con nostalgia, en absoluto. Hay que extrañarlos, y la mejor forma de extrañarlos es imitarlos en lo que harían, no en lo que hicieron, sino pensar nuevas formas y, como digo yo, construir nuevas mayorías. Es necesario, es imprescindible construir en nuestra región y en nuestra patria, específicamente, nuevas mayorías que nos permitan asegurar estos derechos. También vengo pensando muy seriamente, así casi en voz alta, creo que es la primera vez que lo voy a decir en voz alta. Trabajamos mucho durante 12 años y medio, generando derechos, generando también responsabilidades, pero creo que también nos faltó un diseño y una construcción institucional, constitucional, que permitiera dar mayor certeza y mayor seguridad a las conquistas. Porque la verdad que estábamos tan ocupados en la tarea y en el trabajo que pensamos que el hecho de leyes eran suficientes, y no, creo que es necesario también que los argentinos tengamos un debate acerca de cuáles derechos queremos asegurar como piso para todos nosotros, qué cosas no nos pueden arrebatar, qué cosas se pueden discutir, qué cosas se pueden variar, pero cuál es el piso, el derecho, el piso de derechos, el piso de garantías que los argentinos no estamos dispuestos
a ceder. Esto es un debate que tenemos que darnos. Y es un debate que exige también una gran participación ciudadana. Yo creo que esta es la clave. Todas las cosas que se han logrado a partir de la impronta de un gobierno. Bueno, ahora a pesar de todo esto, de todo lo que ha pasado, me parece que lo que tenemos que lograr es ver cómo se articulan las infinitas fuerzas del pueblo, de sus organizaciones libres, de sus trabajadores, de sus intelectuales, de sus científicos, de sus dirigentes sociales, para dar esta discusión, este debate, que no es una discusión, debate únicamente en mesas, no. Esta discusión y este debate también se da en las calles, se da en las fábricas, se da en las universidades, se da en los barrios, en los clubes de barrios, en las juntas vecinales, en todos aquellos lados en donde pueda juntarse gente que, aunque venga de una historia diferente o de un partido diferente, sepa que a fin de mes tiene que llegar de la misma manera que cualquier otro partidario o no, y que es necesario entonces saltar por encima de esas diferencias y, reitero una vez más, volver a construir nuevas mayorías. Por eso creo que quiero terminar a Hugo en su 62 aniversario, en esa foto que elegí personalmente. Parrilli le había puesto una foto, ¿dónde está Parrilli? No sé quién, no se fue, anda por ahí. Bueno, no sé quién acá del Patria le había puesto esa imagen suya típica del comandante que era con su boina de paracaidista. Ustedes saben que Hugo era un militar y era paracaidista. Y yo dije, no. Ahí está. Esa le dije que no. Me estaba mirando de atrás. Bien. Y dije, no, yo quiero esa foto porque cuando uno va al cuartel de la montaña, en el lugar donde descansa, que es una maravilla, ese lugar parece creado para él. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Caracas, no dejen de ir al cuartel de la montaña. Es un lugar maravilloso, mágico. Está esa foto inmensa, una gigantografía, que lo evoca en el cierre de su campaña presidencial abajo de la lluvia, empapado, con una multitud. Y bueno, me eligieron la foto justa y le pusieron en el flyer, que le está como señalando y con un micrófono en la mano. Así que esta es linda también, pero bueno, pero no era para... Vamos a ver, es linda también, es linda. A mí me encantan las boinas. Yo tengo, esa boina la tengo porque él me regaló una de paracaidista del ejército venezolano, yo la tengo conmigo. Las boinas me encantan. Pero son por ahí para otro momento, que también por ahí, ojo, llega el momento que también tenés que ponerte la boina, pero... Mariana, no. Aclaración total. A mí la boina yo me la pongo cuando hace frío, cuando nieva, cuando llueve. Ojo, nada de malas interpretaciones. Así que nada. Pero ganas tenés. No, ¿sabes que no, Eve? Te voy a ser sincera. ¿Sabes que no tengo ganas de ponerme la boina? No. Yo creo que no es necesario ponerse la boina. Hay que tener las ideas en la cabeza, hay que tener el corazón con la gente y hay que tener lealtad con la patria. Gracias por acompañarnos, gracias embajador, gracias Estela, gracias Luis, gracias Chivo.